Bueno, pues de nuevo una sentencia del Constitucional que da la razón a Vox. Y lo más sorprendente es que es una sentencia que se produce pues ya con Cándido Conde Pumpido en la presidencia. El Constitucional da la razón a Vox en un tema pues que es de cajón y que parece mentira que tuviera que llegar al Constitucional, que era el asunto de las prohibiciones de contratación o los despidos a gente por no haberse vacunado. Cuando se produjo la pandemia, pues bueno, yo mantuve desde el principio una postura bastante clara. Yo me vacuné, las vacunas. Me limité a dar los datos estadísticos de funcionamiento cuando empezaron a estar disponibles. Datos estadísticos de funcionamiento que determinaban que las vacunas eran enormemente efectivas para proteger frente al COVID, enormemente efectivas a partir de una cierta edad. Cuanto mayor eras, cuantos más años tenías, más efectivas eran esas vacunas. Cuantos menos años tenías, menos efectivas eran esas vacunas. Las vacunas, como del COVID, como todo medicamento, pues tienen sus efectos secundarios, y en el caso de las vacunas del COVID, pues bueno, había como efectos secundarios pues posibles cosas que podían ser letales en una proporción mínima. Pero claro, a medida que ibas bajando en la pirámide de edad, pues hombre, la posibilidad de que se produjera ese tipo de consecuencias letales empezaba a no compensar los beneficios de la vacunación, porque para una persona joven y que no perteneciera a ningún colectivo de riesgo, pues la vacuna no aportaba mucho frente a las defensas naturales. Bueno, yo me limité a dar aquellos datos y a explicar que yo no iba a aconsejar a nadie si se tenía que vacunar o no se tenía que vacunar. Que yo sí me iba a vacunar, yo, hombre, pues ya tengo una cierta edad, así que, pues en fin, y estoy muy contento de haberme vacunado, de haberme puesto en su día 3 dosis de la vacuna. Pero yo defendía el derecho de todo el mundo a tomar la decisión que le diera la gana. Había gente que desconfiaba de las vacunas pues porque se habían hecho a toda velocidad, con unas técnicas que, hombre, pues habían pasado por una serie de controles, quizá no, pero quizá no tan exhaustivos como para un medicamento normal, pero claro, había urgencia por sacar una vacuna ante una pandemia que había estallado de manera imprevista. Bueno, había gente que desconfiaba y a mí eso me da igual. Que había gente que no quería vacunarse, pues es su problema. Lo dije por activa y por pasiva, que la vacuna no protegía frente al contagio. Al contrario de lo que se nos dijo desde los poderes públicos en muchos países europeos, y al contrario de lo que decían algunos por las redes, la vacuna no protegía frente al contagio. No evitaba el contagio. La vacuna lo que protegía era frente a las consecuencias del contagio. Por tanto, cuando empezaron a surgir voces en Europa y en España de que había que obligar a la gente a vacunarse, yo dije que aquello era una barbaridad. Y de la misma manera que procuré humillar lo más posible en público a los cretinos que para sacar pasta o por mala idea se dedicaban a propagar bulos contra las vacunas y tal, pues de la misma manera que a esos les aticé, también aticé a quienes pretendían obligar a la vacunación. Eso era una barbaridad. Si había motivos racionales para que alguien tuviera desconfianza hacia esas vacunas, pues claro que había motivos racionales. Yo, viendo las estadísticas de cómo funcionaba la vacuna, pues aparqué mi desconfianza inicial que tenía, como todo el mundo, frente a una técnica novedosa y dije, pues está funcionando, oiga, me vacuno. Pero hay gente que no, que decidió que seguía desconfiando. Bueno, pues es su problema. Y el que no se vacune,
Pues allá él. No pueden llegar los poderes públicos y decir, pues ahora te vacunas, porque sí, y además, bueno, te lo ponemos obligatorio, o si no, pues te prohibimos que entres en los bares si no estás vacunado, que fue lo que hicieron Feijóo y Juanma Moreno. Feijóo en Galicia y Juanma Moreno en Andalucía. Una de las poquísimas cosas buenas que ha hecho Sánchez fue el no imponer en España el pasaporte COVID. Hizo muy bien. Aquello era una barbaridad. Aquello era discriminar a personas que habían decidido, por la razón que fuera, no vacunarse. Eso era una barbaridad, porque la vacuna no impedía la transmisión. Si hubiera impedido la transmisión tendría sentido, pero era mentira, no la impedía. Sánchez no impuso el pasaporte COVID. Feijóo y Juanma Moreno sí, en sus respectivas regiones. Bueno, ahora el Constitucional pues ha fallado, que Vox tenía razón en su recurso, diciendo que era completamente inadmisible que se despidiera a gente por no vacunarse o que no se contratara a gente por no vacunarse. Bueno, pues otra victoria de Vox. ¿Se dan ustedes cuenta de que en este tema es Vox el que salió en defensa de los derechos individuales y no el PP? ¿Y se dan ustedes cuenta de que es que el PP no podría haber salido en defensa de los derechos individuales en este tema? ¿Y saben por qué? Pues porque el que estaba yendo más lejos en lo de fastidiar a los que no se quisieran vacunar era Feijóo, no Sánchez. En fin, bueno, pues nada, otra victoria judicial. Ya no sirve de mucho, pero por lo menos deja claro quién trabaja por los derechos individuales y quién no.